Buenos días, amada iglesia. Recibe un abrazo fraterno en el amor del Señor. Hoy es el día del Señor. Su palabra dice que nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Y eso hemos hecho en esta mañana. Le hemos cantado al Señor, hemos honrado al Señor y ahora estamos listos para recibir la palabra del Señor. Y sabes una cosa, siempre que nos acercamos a la palabra del Señor, nos enfrentamos al desafío de conocer y experimentar ese Dios que se revela a cada uno de nosotros, de poder vivir una vida cristiana conforme al Dios que se ha revelado, de poder experimentar las promesas de Dios, de poder experimentar el Dios que nos está mostrando un camino, que nos está hablando de un futuro lleno de esperanza, lleno de planes, lleno de propósitos para todos aquellos los que decidimos caminar de la mano del Señor. Y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero hablarte de un tema muy importante, de la importancia que tiene poner nuestros sueños y nuestros propósitos en los campos de Dios, de plantar nuestros sueños y nuestros propósitos en los campos de Dios. Por eso el mensaje de hoy se titula Siembra y cosecha en el campo del favor de Dios. Dios nos habla a través de la Escritura y en diferentes episodios de la Biblia nosotros podemos encontrar a un Dios que se revela a nosotros a través de la agricultura. Un Dios que utiliza casi siempre el ejemplo de la agricultura para hablar cómo debemos nosotros vivir, para darnos enseñanzas de cómo funciona nuestra vida aquí en esta tierra y en la eternidad. Por eso encontramos muchas veces a Dios hablándonos de que hay una ley de siembra y hay una ley de cosecha y que debemos tener sabiduría tanto para sembrar como para cosechar. Y Dios utiliza este ejemplo de la agricultura porque Dios quiere mostrarnos a nosotros que definitivamente nosotros necesitamos tener esa seguridad de dónde estamos plantando nuestros sueños, de dónde estamos plantando nuestros propósitos, de cómo es que funciona el tener una vida bendecida. Y la agricultura es algo que en todo tiempo siempre va a ser un tema cercano a la vida de nosotros los seres humanos, porque cuando nos hablan a nosotros de la agricultura, nosotros relacionamos siempre eso, la siembra con la cosecha. Nosotros relacionamos siempre que hay una siembra, hay una cosecha y que de esa manera llega el sustento o el alimento a nuestra vida y es como los seres humanos podemos sobrevivir. Por eso el Señor utiliza tanto ese ejemplo de la agricultura, de la siembra, de la cosecha y de cómo nosotros recibimos ese alimento de vida que nos permite seguir adelante y conquistar propósitos y alcanzar todo lo que nosotros nos proponemos. Por eso nosotros necesitamos aprender dónde debemos plantarnos, dónde debemos sembrar nuestros sueños, dónde vamos a recoger realmente cosechas abundantes. Los agricultores muchas veces se refieren a que hay terrenos favorables para la agricultura y terrenos desfavorables. Cuando uno habla con los campesinos no le dicen a uno que uno puede sembrar en cualquier lado. Los campesinos siempre te dicen, no, hay que estudiar primero el terreno. Hay que saber dónde es favorable para poder obtener un buen cultivo. Y hay hasta estudios en agronomía y toda esta cuestión que tiene que ver con la tierra para saber dónde es más favorable o dónde está el mejor terreno para que los productos o los cultivos den su máximo producto. Entonces, fíjate qué interesante es este tema de la agricultura y cómo tiene que ver esto el funcionamiento de nuestra vida. Nosotros muchas veces hemos sembrado nuestros sueños, nuestros propósitos, nuestros anhelos, nuestros proyectos de vida, los hemos sembrado en campos desfavorables para la siembra. Y esos son los campos del mundo, mis hermanos. Cuando nosotros hemos puesto nuestras esperanzas y nuestros anhelos creyendo que el mundo nos va a dar grandes ganancias y lo único que hemos obtenido han sido pérdidas.
Muchas veces sucede que nosotros ponemos nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros sueños en los valores o en las propuestas de este mundo, pero luego queremos recoger las cosechas abundantes en la mano de Dios. Y así no funciona para nosotros, así no funciona. Del terreno donde siembras, de ese terreno cosechas. No podemos sembrar en un lado y pretender que vamos a recoger en otro lado. Muchas veces nosotros hemos pensado en confiar la educación de nuestros hijos bajo los principios de este mundo. No, que aprendan lo del mundo, que el mundo los enseñe. Y resulta que luego queremos cosechar unos hijos que caminen bajo los principios de Dios. También sucede que a veces queremos formar nuestras empresas, dirigir nuestras empresas bajo los principios de este mundo, de la deshonestidad que ofrece el mundo, y luego queremos tener cosechas abundantes en Dios. Y así definitivamente no funciona la vida. Por eso yo quiero hoy hablarte de principios de vida, para que tú y yo en estos tiempos, que son tiempos difíciles, no perdamos el horizonte y no perdamos la bendición de dónde tenemos que seguir plantados, dónde tenemos que permanecer y hacia dónde quiere llevarnos el Señor. Yo hoy quiero hablarte de una familia muy particular. El libro de Ruth nos habla de una familia que quedó registrada en la Escritura. Y quiero hacerte la invitación a que te leas el libro completo, porque son 4 capítulos y es como una novela de la vida real. Cuando tú vas al libro de Ruth, es como si estuvieras leyendo una novela, pero que sucedió en la vida real. Y realmente es cautivante leerla, porque tú te encuentras con una cantidad de emociones. Ahí son 4 capítulos, pero son 4 capítulos donde tú lloras, donde tú ríes, donde tú no sabes y entonces qué va a pasar, pero es una novela con un desenlace maravilloso del propósito de Dios. Y por eso quiero referirme hoy a esta familia, a la familia de Elimelech y Noemí. Una familia común y corriente, una familia que podría ser como la tuya o como la mía, una familia que vivió en los tiempos de los jueces. Y dice el libro de Ruth en el capítulo 1, versículos 1 al 5, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno de ellos se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Y así comienza la Escritura describiéndonos a esta familia, una familia que vivía en Belén. Y sabes, Belén significa la casa del pan. Belén estaba situado en la región de Canaán, la tierra donde Dios había dado promesa, la tierra donde Dios había dicho que fluía la leche y la miel, la tierra donde Dios había llevado al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel prosperara, para que el pueblo de Israel fuera ejemplo al mundo, para que el pueblo de Israel alcanzara grandes propósitos, para que a través de Israel todos conocieran al Dios verdadero. Pero llegó un momento en que el hambre azotaba la tierra. Y cuando uno lee un poco más allá los escritos de los jueces, parece ser que eran tiempos donde Israel se había olvidado del Señor. Eran tiempos donde Israel había enfriado su relación con Dios, le había dado la espalda a Dios. Y eran tiempos donde el Señor había enviado a los madianitas para que azotaran a Israel. Eran tiempos donde los madianitas llegaban y cuando ya era el momento de recoger los cultivos, arrasaban con todo y tenían atemorizado al pueblo de Israel. Entonces vemos aquí en el libro de Ruth que nos dice que eran tiempos donde
en Israel, donde ese lugar estaba siendo azotado por el hambre. Eran momentos difíciles, eran momentos duros, eran momentos donde había escasez. Y entonces nosotros nos encontramos con una familia que habitaba allí, pero una familia que cuando se vio frente a esta situación no tomó la decisión de permanecer en el lugar donde Dios los había establecido, el lugar donde Dios les había prometido. Fue una familia que no esperó a ver qué iba a pasar, qué iba a hacer el Dios que los había llevado hasta ahí, que allí los había plantado, que allí les había permitido tener un hogar, que allí les había permitido tener 2 hijos. Entonces es una familia que toma la decisión de salir. Es una familia que toma la decisión de salir y entregar sus sueños, entregar sus propósitos y entregar su proyecto de vida al Dios del destino. Ellos salieron hacia Moab. Moab, una tierra pagana, una tierra llena de dioses, una tierra que ni siquiera era buena para la siembra de cultivos, porque Moab quedaba al otro lado del Jordán. Y lo que nos dejan ver los estudios es que esta era una tierra que era muy azotada cuando venían los tiempos de invierno. Entonces no era ni siquiera la tierra más favorable para que ellos se trasladaran. Pero a sus ojos ellos pensaron que allí podrían encontrar bendición. Y es así como nos narra esta historia, que ellos salieron hacia esa tierra, a esa tierra desconocida, la tierra donde ellos creyeron que iban a encontrar la bendición. Y yo quiero decirte algo bien importante, y es que tú y yo necesitamos permanecer donde Dios nos ha puesto. Porque muchas veces cuando vienen los tiempos difíciles y en estos momentos que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos de pandemia, tiempos de escasez, nosotros a veces tendemos a salir corriendo y a entregarle nuestros planes y nuestros sueños al Dios del destino, a lo que pueda pasar, y nos olvidamos del Dios que está dispuesto a hacer algo por cada uno de nosotros, que está dispuesto a rescatarnos, que está dispuesto a darnos la mano. Y dice aquí la escritura que entonces, después de estar allí en Moab, entonces murió su esposo, murió Elimelech. Y unos años después murieron sus 2 hijos. Entonces esta mujer que había salido de la casa del pan quedó con las manos vacías. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Yo te quiero dar un consejo, y es: ¿dónde están plantados tus sueños en este momento? ¿Será que la situación que estamos viviendo te está llevando a entregarle tus sueños al Dios del destino? ¿Te está llevando a irte a lo desconocido? Hoy el Señor nos invita a una palabra de permanecer. El Señor nos invita a que recibamos una palabra de esperanza, una palabra donde Dios quiere hacer algo en medio nuestro, no una palabra de huir y de salir corriendo a buscar en el mundo lo que Dios ya nos ha dicho que nos va a dar. Entonces, lo primero que quiero decirte hoy, el primer consejo que quiero darte es: no permitas que la adversidad te desenfoque. No permitas que eso pase contigo. Sabes, el mundo corre de un lado para otro sin esperanza. El mundo está buscando soluciones y no las encuentra. Pero nosotros, los hijos de Dios, seguimos plantados en el Señor, en su casa, en sus propósitos, porque es ahí donde vamos a ver la bendición. Huir de los problemas es una carrera que jamás ganarás. Tú y yo necesitamos tener la seguridad de que nuestros sueños están plantados en el Señor, de que seguimos plantados en los principios de Dios, en sus promesas, que permanecemos en la iglesia como pueblo de Dios. Yo he visto en estos tiempos personas que tal vez antes de la pandemia tenían muchas ilusiones de servir a Dios, personas que tenían el deseo de crecer en los caminos del Señor, pero llegó lo no presupuestado y se han olvidado del Señor. Esos sueños
quedaron sin fundamento. Salieron corriendo a ver cómo solucionaban el problema, a ver este mundo que les puede ofrecer. Y es en la casa de Dios donde tú y yo vamos a encontrar la bendición. Es permaneciendo firme en los propósitos de Dios donde nosotros vamos a ser realmente prosperados. Por eso no podemos permitir que la adversidad nos dañe. Por eso no podemos permitir que la adversidad nos ciegue. No podemos salir corriendo porque esa carrera no la vamos a ganar. Vamos a terminar como terminó Noemí, con las manos vacías. Dice el Salmo 92 en el versículo 12 y 15: los justos florecerán como palmeras, crecerán como los cedros del Líbano, serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y que en Él no hay injusticia. Mira el propósito por el cual tú y yo necesitamos permanecer plantados en la casa de Dios, porque es que en la casa de Dios, en su iglesia, es donde tú y yo encontramos el alimento que necesitamos para los tiempos difíciles, es donde encontramos el sustento, es donde encontramos la sabiduría, es donde encontramos la dirección que viene de parte de Dios. Y una vez la tenemos, entonces podemos cumplir con este propósito, anunciar que Dios es nuestra fortaleza, que el Señor es justo, que tenemos un Dios que nos bendice. La adversidad tiene dos caminos: o te acerca a Dios o te arrastra al mundo. Pero cuando no estamos firmes en los propósitos de Dios, es muy fácil que nos arrastre el mundo. Es muy fácil que nosotros nos convirtamos en los asesinos de nuestros sueños y vayamos corriendo tras lo desconocido y nos perdamos del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, hacernos prósperos para que el mundo conozca el Dios verdadero, el Dios que tiene cosas grandes para nosotros. Solamente en los caminos del Señor, solamente plantados en los propósitos de Dios, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Y como te decía al principio, no siembres en el mundo y esperes cosechar en Dios. Hay que permanecer. Si la fe no se aferra a Dios, la carne te arrastra al mundo. Y es allí donde lo perdemos todo. Es allí donde lo perdemos todo. ¿Sabes? Yo he visto muchas personas irse de los caminos del Señor y volver con las manos vacías. Pero gloria a Dios porque han vuelto. Pero hoy es una palabra de advertencia para que tú permanezcas, para que no permitas que nada te distraiga de lo que Dios quiere hacer contigo. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero son tiempos donde nos estamos preparando para ver cosas grandes también. Y es esperar en la reivindicación del Señor. Son los tiempos donde el pueblo de Dios tiene que brillar. No son los tiempos donde el pueblo de Dios está llamado a esconderse. No son los tiempos donde el pueblo de Dios está llamado a bajar los brazos. No son los tiempos donde el pueblo de Dios está llamado a salir corriendo. Son los tiempos donde el pueblo de Dios está llamado a mostrar que hay un Dios poderoso. Y así como esta familia equivocadamente lo perdió todo porque salió del lugar donde Dios lo había establecido, hubo muchos que también se quedaron. Dice los estudios que Belén era una región más o menos como de 200 personas. O sea que todos por lo general se conocían. En las ciudades pequeñas o en los pueblos todo el mundo se conoce. Y creo que muchos en ese tiempo pudieron ver lo que había pasado con Noemí, la mujer que salió creyendo que iba a encontrar grandes cosas y luego regresó con las manos vacías. En segundo lugar, nunca es tarde para volver a los campos de Dios. Y quiero hacerte un llamado, porque si tal vez tú en estos días has estado corriendo tras de otras cosas, no, ya no tengo tiempo para ver el servicio, ya no tengo tiempo para capacitarme. ¿Sabe? La iglesia no ha parado. Nosotros estamos haciendo las academias bíblicas, nosotros estamos haciendo el curso del estudio de Juan en este momento, de las cartas, y vamos a llegar hasta Apocalipsis. Nosotros estamos transmitiendo los servicios.
Pero no sé si tú todavía sigues allí, pegado, conectado, recibiendo la instrucción, o simplemente has abandonado tus sueños y estás corriendo tras lo que este mundo ofrece, tras el Dios del dinero, tras el Dios de las ocupaciones, tras la pandemia que se nos ha vuelto un Dios. Todo el día giramos alrededor de eso. Hay que volver a la casa del pan. Hay que volver a los propósitos de Dios. Y continúa la historia de Ruth diciendo en el versículo 6 que estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Entonces fíjate que Noemí, estando todavía en Moab, ella oyó que Dios había bendecido a Israel. Y cuando ella oyó que Dios había bendecido a Israel, yo creo que lo primero que pensó esta mujer fue: y yo me lo perdí. Pero todavía hay oportunidad de volver. Hay que regresar a retomar los propósitos de Dios. Nunca es tarde para volver a los campos de Dios. Sin embargo, la historia nos cuenta que Noemí salió con sus 2 nueras, pero cuando iban de camino, de regreso a Belén, dice la escritura que ella hizo un par en el camino y le dijo a sus nueras que era mejor que ellas regresaran a la casa de sus padres, porque ella no tenía una forma de redimirlas. La costumbre de esos tiempos era que cuando una mujer enviudaba, entonces el hermano o el pariente más cercano de su esposo podía casarse con ella. De esa manera la redimía, podía tener descendencia y la mujer quedaba nuevamente dignificada en la sociedad. Entonces era la manera como se usaba en esa época. Y consciente de esto, entonces Noemí le dice a sus 2 nueras: es mejor que ustedes regresen a Moab, es mejor que ustedes se queden allá. Allá hay otras costumbres. Yo no tengo forma de darles a ustedes una manera en la cual ustedes puedan cumplir sus sueños, en la cual ustedes puedan ser redimidas, porque no tengo más hijos y ni que los tuviera. No creo que ustedes se fueran a esperar a que ellos crecieran y pudieran redimirlas. Entonces estas mujeres lloraron y abrazaron a Noemí. Mira qué bonito esto de esta novela de la vida real. Y esto es sorprendente porque, mira, en la época de la escritura habían nueras que querían a la suegra y suegras que querían a sus nueras. Y qué bonito cuando uno puede ver que las cosas o que la escritura rompe los paradigmas del mundo. Y una de ellas, después de que se despide de Noemí, le dice: bueno, yo voy a regresar. Y se despide y regresa a la casa de sus padres. Esa fue Orfa. Pero vemos a la otra nuera, a Ruth, que le dice: jamás te dejaré. Donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y permaneceremos juntas hasta que la muerte nos separe. Y cuando Noemí se da cuenta de la insistencia y de la seguridad que tenía Ruth, entonces decide seguir el camino. Y siguieron estas 2 mujeres el camino a la casa del pan. Siguieron estas 2 mujeres hacia Belén. Y dice la escritura que cuando ellas llegaron a la casa del pan, como les decía ahorita que era un pueblo pequeño, un pueblo de 200 habitantes, dice que se encuentra y que toda la gente se maravillaba cuando las vio llegar. Y todos se preguntaban: ¿esta no era Noemí? ¿Esa no era la esposa de Elimelech? ¿Esa no era Noemí la que su nombre significaba dulzura? Y la gente al ver a Noemí se asombraba. Y ella misma como que se da cuenta del asombro que estaba viviendo toda la gente que la observaba. Y ella misma les dice: ¿sabes?
no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque ahora mi vida es amarga, porque la luz de sus ojos se había apagado. Ya esa mujer dulce que un día salió llena de esperanza, ahora llegaba con las manos vacías. Ahora regresaba a la casa del pan, de donde nunca debió haber salido, con las manos vacías. Llegaba de pronto sin ilusiones. Llegaba sin esperar tal vez nada. La Biblia nos narra también la historia del hijo pródigo. Ese hijo que un día se fue a probar mejor suerte y que regresó a la casa de su padre con las manos vacías. Regresó a la casa de su padre sin nada. Nunca es tarde para volver a los campos de Dios. Pero nosotros necesitamos hoy imitar a Ruth, la mujer que tomó la decisión, tal vez de un Dios de oídas, de un Dios que no conocía, de dar un paso de fe, de seguir y de creerle a ese Dios. Yo no sé hasta dónde Ruth, en el tiempo que vivió con su esposo, había podido conocer del Dios de Israel. Pero por lo que me deja ver la escritura, yo creo que en su corazón ella no había muerto a la esperanza del Dios que podía hacer algo sobrenatural en su vida. La ley decía que ya no había quien la redimiera. O esa fue la información que Noemí le dio. Pero tal vez ella quiso ir donde el Dios de Israel, porque en su corazón tal vez había la seguridad de que algo iba a ser, de que algo podía suceder. Y ella toma la decisión de ir con su suegra a esta tierra, a la tierra que ella no conocía. Si tú quieres realmente comer de los banquetes del Padre, necesitas olvidarte de los comederos de este mundo. Y eso fue lo que hizo Ruth. Ella tal vez sentía que su corazón pertenecía a donde ella venía, pero ella tomó la decisión de comer del banquete del Padre. Y es la invitación que nos hace el Señor a nosotros hoy, a que nosotros volvamos a la casa del Padre, a que nosotros retomemos lo que hemos abandonado. Estos tiempos nos han tenido muy distraídos, pero no podemos abandonar los propósitos y los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones y los propósitos de Dios. Han llegado nuevos tiempos para los hijos del Señor, pero es necesario regresar a los propósitos de Dios. Han llegado nuevos tiempos, así como Belén experimentó tiempo de escasez, tiempo de hambruna. ¿Sabe? Yo creo que ya nosotros estamos a las puertas de nuevamente experimentar el favor y la bendición de Dios. Es tiempo de regresar al Señor. Es tiempo de no perder la oportunidad. Es necesario retomar los propósitos que tal vez quedaron antes de la pandemia, que tal vez quedaron allá olvidados y que dijimos, no, ya después de esto no los vamos a poder lograr. Dice el libro de Oseas, en el capítulo 10, versículos 12 y 13, les dije, siembren ustedes justicia y recojan cosecha de amor. Preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes. Y ahí está la instrucción. Es tiempo de buscar al Señor hasta que el Señor mande la lluvia. Es tiempo de buscar al Señor y es tiempo de ir preparando la tierra porque se vienen nuevos cultivos. Dice, pero ustedes han cultivado la maldad, han cosechado la injusticia y han comido los frutos de la mentira por haber confiado en tus carros de guerra y en tus muchos guerreros. Y yo quiero preguntarte, ¿dónde estás en este momento? ¿Permaneces aún en Moab? ¿Será que hasta este momento del mensaje de pronto ya tú vienes de regreso y dices necesito retomar? ¿O ya llegaste nuevamente y estás firme en los propósitos de Dios? O tal vez tú eres como uno de esos habitantes que nunca se fue y que sigues allí pegado. Pero la instrucción que nos da el Señor es
No confíes en tus carros de guerra. Ahí no está la bendición. Confía en mí porque yo quiero traer una nueva lluvia, la lluvia de la bendición de Dios. Así que empieza a preparar el cultivo, empieza a abonar el terreno, porque Dios está dispuesto a hacer cosas maravillosas, porque Dios es el Dios de las segundas, de las terceras, de las cuartas, de todas las oportunidades. Y siempre hay un momento para regresar a Él. Siempre hay un momento para decirle: Señor, yo me equivoqué. Y siempre hay un momento para decir: Señor, pero quiero empezar de nuevo. Y hoy es el momento de volver a nacer. Hoy es el momento de empezar de nuevo con el Señor. Hoy es el momento de decir: yo ya no quiero sembrar ni desgastarme más en lo que el mundo me ofrece. Yo quiero ahora poner mi vida en un terreno seguro. Y es en el terreno de Dios, en el terreno donde los sueños prosperan, donde los sueños se hacen realidad, donde podemos alcanzar hasta lo imposible, hasta donde podemos alcanzar lo imposible. Continúa el libro de Ruth diciendo en el capítulo 2 que tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que le pertenecía a Boaz, que era la familia de Elimelec. Y ahí encontró su bendición. La historia nos cuenta que esta mujer llegó al campo. Ella le dijo a Noemí: déjame ir al campo donde yo encuentre gracia. Y llegó al campo de Boaz. Sí había en Belén un familiar de Elimelec. Sí había quien podía redimirla. Pero cuando ella, y nos dice la escritura que era un hombre de mucha riqueza. Yo no sé si tú has perdido tus sueños, si tú ya no tienes esperanza, si tú ya no tienes nada en tus manos. Pero yo quiero decirte algo, y es que nosotros tenemos al Dios de la riqueza, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que redima tu vida y la mía. Y para que entonces el destino que era estéril ahora tenga vida. Y así como esta mujer llegó a los campos de ese hombre tan hacendado, de ese hombre tan rico, y tuvo una oportunidad de que su destino cambiara, hoy el Señor Jesús está tocando la puerta de tu corazón y te dice: sí hay oportunidad para que seas redimida. Sí hay oportunidad para un nuevo comienzo. Si hay oportunidad de salvación, no has muerto, hay oportunidad de salvación. Ahí encontró esta mujer su bendición. Y la historia nos cuenta que cuando este hombre llegó a los campos, que cuando Boaz llegó a los campos, ahí entonces él vio a esta joven y él le preguntó a sus trabajadores quién era ella. Y ellos le contestaron: ella es la nuera de Noemí, la esposa de Elimelec. Y esa mujer no ha dejado de trabajar. Ha trabajado incansablemente. Solamente ha tomado un momento de descanso. Y yo quiero decirte lo tercero en esta mañana, y es que hay que trabajar en el campo de quien hallemos gracia. Y aquí Ruth nos da una gran enseñanza, porque ella pidió ir a recoger al campo donde hallara gracia. Tú y yo hemos hallado la gracia y el favor de Dios, el que no teníamos, el que no merecíamos. La clave del éxito está en que trabajemos en sus campos. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna.
y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos al Señor y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Trabaja en los campos de Dios. No tiene sentido que tú y yo no nos plantemos en los campos del Señor. No tiene sentido que tú y yo anhelemos muchas cosas, pero que sean sembradas en otros campos. No tiene sentido que tú seas una persona de influencia y no utilices esa influencia para que muchos sean plantados en los campos de Dios. No tiene sentido que tú tengas grandes empresas y no las plantes en los campos de Dios y no les sirvas con tus empresas al Señor para que el reino de los cielos crezca. No tiene sentido que tu productividad la botes. No tiene sentido que tu productividad la eches en campos baldíos que no sirven para nada, porque en esos campos solamente existe lo terrenal. Y el día que tú partas de este mundo, no nos vamos a llevar, ni tú ni yo nos vamos a llevar nada. Pero cuando nosotros sembramos en los campos de Dios, nosotros estamos sembrando eternidad. La historia de esta mujer quedó escrita hace muchísimos años en la Escritura. Y hoy, de allí tú y yo estamos aprendiendo. Una historia que trasciende, una historia eterna. Céntrate primero en el reino de Dios y en su justicia, y todo lo demás será añadido. Trabaja en el campo del Dios de infinita gracia, porque solamente en los ojos de Dios es que nosotros podemos tener gracia y, como dice el texto de Hebreo, la ayuda oportuna. Hay personas que se concentran trabajando en las cosas de este mundo que no producen nada eterno. Y a veces se quedan grandes herencias para que otros las despilfarren. Y a veces quedan cosas que mientras la persona está viva se mantienen, pero luego se pierden. Y hoy el Señor te hace una invitación, y es a que tú pongas esos sueños en el campo de Dios. Y tú le digas al Señor: Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tus frutos, yo quiero recoger grandes cosechas, pero para que tus campos cada vez produzcan más, para que cada vez lleguen más almas a sembrar a tus campos, para que cada vez esos extranjeros, los que no conocen al Señor, como era el caso de Ruth, recuerda que ella era una moabita, no era del pueblo de Dios. Así como una extranjera llegó a esos campos, así haya lugar para muchos, para que muchos puedan conocer al Dios del verdadero. Allí está realmente la bendición. Allí está esperándonos una gran cosecha. Sueña los sueños de Dios. Usa lo que Dios te ha dado para bendecir los campos de Dios. Trabaja incansablemente. Esta mujer no llegó como loca a Belén a buscar dónde de pronto había alguien que la redimiera. Ella llegó a trabajar en el campo donde halló gracia. Y sabes, ella pasó de ser la que recogía las espigas, es más, lo que sobraba, porque los extranjeros no tenían derecho a recoger en las cosechas, solo lo que se caía al suelo, solo lo que quedaba, a ser la que posee la tierra. Y eso sucede cuando llegamos al Señor. Pasamos de una condición miserable a poseer la tierra. Y nuestra ciudad necesita que nosotros nos apropiemos de ella, que poseamos la tierra que el Señor nos entregó y que demos mucho fruto para el reino de los cielos. Que Medellín completa vaya a la presencia de Dios, porque solamente así vamos a ver abundancia, solamente así vamos a ver la lluvia temprana, la lluvia tardía, solamente así vamos a poder llegar con las manos llenas a lo eterno, al reino de los cielos. Dice el libro de Mateo en el capítulo 12, versículo 30, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No recojas sin Dios, no recojas sin Dios. Recoge firme en los campos y en los propósitos de Dios. Y nos cuenta la historia que entonces este hombre fue el hombre que redimió a Ruth,
y que se casó con ella. De esta manera Ruth pudo poseer la tierra, pudo pasar a ser la esposa del gran hacendado, así como la iglesia es la esposa de Cristo. Tú y yo somos la esposa de Cristo. Somos la esposa del que tiene las riquezas y del que quiere también que nosotros seamos partícipes de todas esas riquezas. Y como Dios siempre tiene unos desenlaces sorprendentes, no solamente llegó hasta ahí. La historia no solamente llega hasta ahí porque tal vez tú y yo estuviéramos diciendo en este momento, bueno, Ruth cumplió su sueño. Pero sabes, Noemí llegó con humildad a la casa del padre. Y ella fue una mujer sabia. Ella le dio instrucciones a su nuera. Ella se sometió a hacer las cosas bien, a obedecer como la tradición o como la ley lo demandaba. Y fue una mujer que nuevamente recuperó el rostro de alegría, porque dice la escritura que Ruth quedó embarazada y tuvo un hijo, y ese hijo fue la alegría más grande para la vida de Noemí. Y no solamente se quedó hasta ahí, también la Biblia nos deja ver que este hijo es parte de la genealogía de Jesús, del Mesías, del que nos ha redimido, del que nos ha dado una nueva oportunidad. Mateo 9, 35, 38 dice que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y el Señor está esperando que tú y yo hoy demos ese paso, que tú y yo nos comprometamos con el Señor y le digamos: Señor, yo quiero caminar en tus propósitos, yo quiero recoger esa cosecha de almas, yo no quiero perderme esa bendición, porque yo sé que cuando yo trabaje para ti, que cuando yo te sirva, que cuando yo ancle mis sueños en ti, entonces yo voy a ver una prosperidad no como la que mi mente de pronto se ha imaginado, sino más allá de lo que podemos imaginar. Que se iba a imaginar Noemí, una mujer ya finalizando tal vez su vida, que iba a volver a rejuvenecer porque Dios iba a poner un niño en sus brazos. Cuando ella pensaba que ya todo estaba perdido, el Dios que reivindica llegó nuevamente a su vida cuando ella decidió volver a la casa del pan. Dice el libro de Zacarías en el capítulo 10, versículo 1: pidan al Señor lluvia en la primavera, porque Él forma las nubes de tempestad y Él mandará abundante lluvia, de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal, de modo que tus campos sean buenos pastizales para el reino de los cielos. Quiero invitarte a que oremos. Pídele al Señor que hoy sea un día diferente para ti, que hoy haya un nuevo comienzo en tu vida. Vamos a pedirle juntos al Señor que se revele a nosotros, que ese Dios que se reveló en la vida de Ruth, que se reveló en la vida de Noemí, que hizo cosas grandes, sea el Dios que hoy se revele a nosotros. Que ese desafío de vida como creyente con el cual tú iniciaste el servicio hoy, que sea el Señor llenando esa expectativa, que sea el Señor sorprendiéndote con cosas maravillosas, y que tú puedas experimentar que servirle a Dios y anclar nuestros sueños en sus campos es lo mejor, es la mejor decisión que podemos tomar. Quiero invitarte a orar. Padre, venimos a tu presencia, Señor, en esta mañana, Dios, a darte gracias. Gracias, Señor, porque hoy crece nuestra fe. Porque cuando nosotros vemos esta historia, podemos decir: Señor, sí se puede. Señor, nuestros sueños no se acaban en este momento. Señor, nuestros sueños no han caducado, Señor. Nuestros planes y nuestros proyectos siguen adelante de tu mano poderosa. Gracias, Señor, porque nosotros no hemos perdido la vida, ni hemos perdido el tiempo anclados a ti, Señor.
Gracias, Señor, porque hoy, Señor, tú nos invitas a volver a ti, Señor. Hoy, Señor, tú nos invitas a caminar contigo. Hoy, Señor, tú nos invitas a caminar en lo sobrenatural. Y yo te pido, Señor, que seas tú el Dios que resucita los sueños que han muerto. Que todos esos planes que quedaron antes, Señor, de que vinieran estos tiempos de lucha, estos tiempos de escasez, estos tiempos de dificultad, estos tiempos de hambre, estos tiempos de enfermedad, que tú permitas que esos sueños revivan, pero ahora para tu gloria, Señor. Que podamos, Señor, entender y verte obrar de manera sobrenatural. Permite, Señor, que nuestra vida sea para servirte, sea para glorificarte, sea, Señor, para que nunca, Señor, vayamos a sembrar en los campos del enemigo, para que nunca, Señor, nosotros vayamos a confiar en que el enemigo nos va a dar más de lo que tú, Señor, nos das cuando estamos plantados en tu casa, cuando seguimos tus instrucciones, cuando te obedecemos, cuando caminamos contigo, Señor, cuando decidimos entregar nuestra vida delante de ti. Padre, yo oro hoy por cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, para que puedan retomar el camino a casa. Te pido, Señor, para que tú, Señor, les des fe, les des nuevas fuerzas, les des capacidades, por muy lejos que estén. Tráelos nuevamente, Señor. Aviva sus sueños, Dios. Padre, y te pido, Señor, por los que permanecen, para que tú los llenes de esperanza, para que tú les muestres tu gloria, para que sus sueños empiecen a materializarse, para que podamos ver, Señor, tus maravillas, para que podamos decirle al mundo que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Dios que libra la batalla, que tú eres el Dios el cual lo da todo por nosotros, que no necesitamos confiar en nuestros carros de guerra, porque confiamos en el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora yo quiero bendecir tu vida, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Mis hermanos, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea la palabra del Señor creciendo siempre en tu vida, que sea el Señor llenándote de esperanza y que sea el Señor dándote un nuevo amanecer. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.